Ecuador tiene nuevo presidente electo. Daniel Noboa ganó las elecciones al obtener el 52,01% de los votos en la segunda vuelta. El mandatario electo, en sus primeras declaraciones, promete dar empleo y seguridad al país. ¿Qué desafíos enfrenta Noboa para sacar adelante la economía de Ecuador y cuál es su propuesta para su gobierno de 18 meses? Lo discutimos. Y para hablar sobre este tema ya está con nosotros Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de las Américas en Quito. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿hay tiempo para hacer todas las reformas que propone Noboa? Porque va a tener un mandato muy corto de poco más de 1 año y medio. No, la respuesta es no hay tiempo para hacer ni siquiera una fracción de lo que está proponiendo el candidato o lo que proponía la otra candidata. Obviamente en nuestra América Latina y especialmente en Ecuador a los candidatos les gusta ofrecer cosas y luego, bueno, ya veremos cómo las cumplen. Pero creo que el presidente Noboa, a pesar de que va a tener 17 meses, ni siquiera llega al año y medio, a pesar de que va a tener un mandato de 17 meses, sí tiene un pequeño espacio para hacer algunas reformas, sobre todo reformas que se le quedaron en el tintero o en el teclado, como se diría ahora, se le quedaron en el tintero al gobierno saliente de Guillermo Lasso y sobre todo puede dedicarse a un tema que es central para los ecuatorianos, que es la economía. Los ecuatorianos estamos muy preocupados con la economía y con la seguridad. Creo que el presidente Noboa podrá dedicarle tiempo al tema de seguridad, que es muy importante para los ecuatorianos. Justamente quería preguntarle, arrancar por el tema de la seguridad, porque hemos visto lo que ha sido la campaña electoral, que ha sido terrible en ese tema, incluso con la muerte de uno de los candidatos, el asesinato. Lo hemos visto a Noboa también con el chaleco antibalas en la campaña. ¿Es complicado resolver el tema de la seguridad en Ecuador? Volvemos al tema del tiempo. En este menos de año y medio que tiene Noboa, ¿puede haber algún cambio significativo en la seguridad y que también pueda influir en la economía? A ver, es complicado, claro que es complicado resolver un tema como un tema que además el Ecuador no tiene anticuerpos. El Ecuador ha sido un país muy pacífico. El Ecuador no ha sido un país con guerrillas, un país con asesinatos y de golpe en los últimos 3 años, por un tema más relacionado con narcotráfico, el Ecuador se ha vuelto un país muy violento. Sí es complicado resolver este tema, pero al mismo tiempo sí puede un gobierno que ha venido preparándose, es decir, un gobierno que va a entrar en diciembre y que ha venido preparándose para resolver este tema de seguridad, sí puede hacer algunas cosas, sí puede controlar mejor las cárceles, que son un foco de control de la delincuencia, sí puede controlar mejor ciertos sectores del país que están tomados por el narcotráfico o por otras actividades ilegales. Creo que no es fácil, de ninguna manera es fácil, pero un gobierno que tiene eso en su mente como una de las grandes prioridades sí puede dar algunos pasos adelante y creo que los ecuatorianos vamos a agradecer eso. Si el próximo gobierno logra mejorar un poco la situación de seguridad, le vamos a agradecer muchísimo. Va a ser más prioritario para los ecuatorianos un avance pequeño en seguridad que un avance importante en economía y cuidado, no estoy diciendo que la economía esté bien. Hablemos del mercado laboral, porque una de las promesas de campaña también de Noboa ha sido crear empleo. ¿Cuán sencillo puede resultar la creación de empleos en el Ecuador de hoy? Hacer reformas en el mercado laboral en Ecuador es una de esas labores virtualmente imposibles. Tenemos una legislación muy antigua, digna de los años 30, muy ajena a la realidad ecuatoriana, que vuelve absolutamente poco atractivo crear empleo para las empresas. Es absurdo, en un país donde 2 de cada 3 ecuatorianos no tienen un empleo bueno, bien pagado, formal, tenemos una legislación que desincentiva la creación de empleo formal. Ahí es un tema muy complejo y creo que el gobierno de Noboa no debería meterse en ese tema. Cuidado, no estoy diciendo que el tema no sea importante, es importantísimo, pero creo que si tiene 17 meses de gobierno, debería dedicar su energía y sus fuerzas escasas en la legislatura para cambiar temas de seguridad y no temas laborales. Estoy de acuerdo, el tema laboral es importantísimo en Ecuador, pero creo que hoy seguridad es demasiado importante, demasiado prioritario para todos los ecuatorianos y vamos a agradecerle más al gobierno si resuelve los temas de seguridad que si resuelve los complejísimos temas del mercado laboral.
¿Qué pasa con la deuda de Ecuador? ¿Cómo está la situación de Ecuador con los mercados internacionales? A ver, Ecuador era un país casi sin deuda hace 15 años. Hace 15 años teníamos una deuda que era menos del 10% de nuestro PIB. Éramos un país sin deuda y desgraciadamente tuvimos un gobierno que no solo que tuvo unas rentas petroleras gigantescas, el gobierno de Rafael Correa, sino que además de tener unas enormes rentas petroleras y gastarse hasta el último centavo de las rentas petroleras, se endeudó muchísimo. Y hoy día nuestra deuda supera el 70% de nuestro PIB, es decir, se ha multiplicado en relación al tamaño de la economía por 10 más o menos. Y eso es muy grave para el Ecuador. El Ecuador es un país demasiado endeudado y con escasa capacidad de pago. Yo veo que ahí va a ser un tema complicado para el próximo presidente el manejar tantas deudas que además por la mala fama que tiene el Ecuador en el manejo en el pago de sus deudas tenemos un alto riesgo país. Para el presidente Noboa va a ser complicado conseguir nuevos créditos, si es que no es simplemente prohibitivo por el costo, y va a ser complicado financiar un déficit que viene heredando del gobierno actual para su gobierno. El tema de manejo de la deuda va a ser quizás el mayor reto económico del gobierno de Daniel Noboa, porque tenemos mucha deuda, no tenemos buena fama en el mercado de créditos internacionales, tenemos un alto riesgo país y tampoco tenemos un gobierno bien financiado, tenemos un gobierno que gasta más de lo que tiene de ingresos por más o menos 15 años consecutivos. Más o menos en los últimos 15 años hemos tenido siempre un déficit en el sector público. Bueno, veremos a ver cuándo asume Noboa y cuáles son sus primeros pasos y seguramente volveremos a hablar para analizarlos. Vicente Albornoz, gracias por estar con nosotros. Era el decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de las Américas en Quito. Nos ha acompañado aquí en el programa. Gracias por estar con nosotros.